está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. A su nombre. Necesito guías en las esquinas de la tarima, por favor. Necesito guías en el comienzo de las sillas. No atrás, por favor. Se pueden quedar atrás unos 4, pero necesito guías aquí al frente, por favor. Gracias. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Comúnmente se le llama el libro de las revelaciones. Y es un libro que Dios se lo da a Juan en una isla llamada Patmos. Y Juan ha sido puesto en ese lugar de una forma como no debería de ser puesto. Y Juan, dicen los historiadores, que había sido llevado a ese lugar para que muriera. Y estando en medio de una hecatombe de emociones, parece que su vida y su fe había decaído, porque cuando Apocalipsis comienza, dice que el Señor se le presenta a Juan y Juan cae como muerto. Los historiadores dicen que cayó muerto. Y cuando Juan está allí, dice que la palabra que el Señor le da es levántate. Hay 2 connotaciones para levantarse. La primera es que él tiene que cambiar de una posición espiritual, y la segunda es que está caído espiritualmente. Entonces, cuando uno llega al capítulo 20, el verso 11, dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, dice Juan, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Note que la Biblia no dice que fueron juzgados según sus pecados, sino según sus obras. Este juicio para mí es violento. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Esto le rompe cualquier teología, cualquier religión. Aquí la Biblia no habla de purgatorio ni del limbo. Aquí la Biblia no habla que los muertos estarán en los cementerios o que estarán en un lugar X. La Biblia dice aquí que el mar tiene muertos. La Biblia dice aquí que el Hades tiene muertos. La Biblia dice aquí, oiga bien, dice que no solo el mar, sino que la muerte y el Hades entregaron muertos. Quiere decir que habían diferentes lugares que retenían sus muertos. Escuche el que tiene oídos para oír. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los libros que fueron abiertos todavía no era el libro de la vida. El libro de la vida fue el libro que se abrió al final. ¿Alguien puede levantar sus manos? Comenzamos este libro con una frase. Y la oración con la que comienza este libro es: en los principios, Elohim hizo los cielos y la tierra. En los principios. ¿Cuál fue ese principio? Solo Dios lo sabe. Era el principio donde no habían cielos. Era el principio donde no había tierra. Era el principio donde no existía el aire, donde no había H2O, donde no había dióxido de carbono, donde no había oxígeno.
donde la tabla periódica no existe. Es el principio donde no hay galaxias, donde no hay planetas, donde no hay constelaciones, donde no hay ríos, donde no hay agua, no hay mar, donde no existen las aves, donde no hay peces, donde no hay vida sobre la esfera de un globo terráqueo. Y en ese principio comienza todo. Dios tiene que crear la luz y las tinieblas. No existía nada de eso. Ni siquiera la luz cósmica existía. No existían los destellos que hoy vemos como esas estrellas fugaces. Y ahí comienza todo un reordenamiento. Y lo que hoy vemos nace exactamente allí. No existe nada. La idea que tenemos es que hay un trono, es que hay una ciudad santa, es que hay seres que han sido creados por Dios. Entendemos que no existe el reino de las tinieblas. En ese principio, lo único que existía era el reino de Dios. Y ese reino, el que lo gobernaba, era el que estaba sentado, según Isaías capítulo 6. Dice que él estaba sentado y las faldas de él llenaban el templo y aun los postes temblaban ante la presencia de aquel gran Dios. En ese principio no había luzbel, no habían demonios, no habían príncipes, no habían potestades, no había nada. Según la escritura, en ese principio existía Dios nada más. Y su nombre era Elohim. Algunos dicen que se llama Belaion por ser una esencia creadora. Por lo menos así lo llaman los que estudian la cultura o las raíces hebreas. Pero en este principio ocurre algo. En este principio no hay vida humana, no hay vida animal. No existe lo que hoy tenemos. No hay electrones, no hay protones, no hay átomos. No existe lo que hoy nosotros entendemos. Y en este principio Dios empieza un reordenamiento. Aparece la primera pareja humana que Dios crea junto. Le dan la autoridad de gobernar. Diga conmigo 3 veces: gobernar. Dígale una vez más: gobernar. Dígale una vez más: sojuzgar. Y diga una vez más: gobernar. Y diga otra vez: sojuzgar. Vuelva a ver al que le quede cerca y dígale: gobernar no es difícil cuando tú vives bajo el gobierno del Rey de Gloria. Pero para sojuzgar tú tienes que tener el género de aquel que todo lo puede en todo y el que subsiste en todo. No se puede sojuzgar a menos que comiences a entender lo que es la justicia del Dios eterno. Es imposible sojuzgar en medio de la miseria, de la crítica, de la ruina, del despojo, de la desgracia y de la ignominia humana. Solo se puede sojuzgar cuando yo he sido tomado por la esencia del Padre y la esencia del Padre se convierte en una regla de fe y conducta en la vida mía. Y aquí aparece Dios. Aparece la segunda pareja en el capítulo 2, verso 4, cuando Dios crea a Adán y saca a su mujer de dentro de Adán. Y aparece algo que se llama huerto, que parece que el huerto que teníamos en la tierra era una sombra o figura de otro huerto que había en la eternidad. Porque la Biblia dice que en la eternidad, Isaías 14, Ezequiel 28, dice que en Edén fue creado luzbel. Parece que había un Edén en la eternidad y otro Edén en la tierra. Y da la idea de lo que dice Proverbios, que lo que antes fue y lo que dice Eclesiastés volverá a ser. Porque Dios tiene tabernáculos arriba y tiene tabernáculos abajo. Dios tiene cosas que la va repitiendo como si fueran ciclos. Alguien puede levantar su mano y decir aleluya. Y de pronto encontramos un hombre que levanta un altar
El único que le pudo revelar eso fue Dios. Su nombre fue Set, el hombre de los altares. De pronto aparece un hombre llamado Enoc que decide caminar con Dios y no se sabe cómo se le revela, pero parece que hay hombres y mujeres que aunque nunca estudiaron teología, aunque nunca leyeron una Biblia, parece que Dios decide revelárseles a ellos desde niños y hablaron en lengua santa de cualquier cosa y vienen preñados por la palabra y vienen ungidos por el Dios de los cielos y vienen llenos de revelaciones. Yo conozco hombres y mujeres que no tienen conocimiento, pero han conocido